Obviamente aquí estamos viendo un voto castigo al poder actual, al gobierno del presidente Gustavo Petro, en favor de Abelardo de la Espriella, pero algo más bien tuvo que haber hecho el candidato de la Espriella. Yo no sé si es la comunicación, yo no sé si es la asertividad y la consistencia en el mensaje. ¿Qué hizo bien Abelardo de la Espriella para estar en ese primer lugar? Bueno, yo creo que la simplicidad del mensaje y el hecho de utilizar la figura de un tigre como símbolo de autoridad le sirvió mucho al candidato. También creo que le sirvió no haber ido a los debates, porque las confrontaciones podían llevarlo a un escenario que él no podía manejar. Me impresiona mucho el tema de Paloma Valencia, porque Paloma sacó 3 millones de votos sola en la consulta, toda la consulta 5,8, y las proyecciones que podemos estar dando es que Paloma puede llegar a los 2 millones de votos en el mejor de los casos. Sí. Entonces preocupa mucho ese voto, digamos, ese voto cómo se trasladó hacia Abelardo. Y otra es que yo veo al centro político también mirando hacia Abelardo, claro, ese voto que acompañó en su momento a Oviedo, a Galán, a figuras como Luna. Hoy lo que vemos es que se está trasladando hacia Abelardo. La pregunta es qué hizo él para que el Centro Democrático, o sea, el votante del Centro Democrático y las bases del Centro Democrático se identificaran tan plenamente con Abelardo y no con la candidata del Centro Democrático. En ese eje que hablábamos al comienzo de la transmisión de Petro no Petro, sin duda Abelardo de la Espriella fue el que capturó la indignación, la rabia con el gobierno, con muchas de sus dimensiones. Lo que ha pasado en el sistema de salud, la seguridad, los escándalos de corrupción que se han repetido en los últimos años. Fue Abelardo el que fue capaz de capitalizar esa indignación de media Colombia, sobre todo la Colombia del centro. Ese equilibrio que parecía un poco difícil de hacer, que era pues ser el antipetrista por excelencia, pero también alejarse un poco del uribismo, era una jugada muy compleja. Se logró, estamos viendo que eso logró una campaña corta, como dice Catherine, con mensajes muy básicos, muy sencillos, muy emocional y obviamente el muy... del tigre que todo lo podía. Y vamos sí, a las zonas de violencia. Sin duda alguna la seguridad puede llegar a ser uno de esos factores determinantes y que esas regiones que históricamente están marcadas por los fusiles le dijeron no más. ¿Qué me dicen de Arauca, donde decenas de personas han sufrido los embates del ELN en la frontera con Venezuela, en Bichada, en Meta, en Guaviare, donde hace poco se contabilizaron los combates entre Calarcá y Mordisco? Abelardo de la Espriella está liderando ahora en esas lo vemos regiones. con detenimiento, Johanna, porque tenemos el 12 y ya estamos hablando del 71,2% de las mesas. Esto va toda. Miren, son las 5 y 5. Y ya estamos en 71,2%, ya Paloma logró superar el millón de votos, pero mire ya cómo Abelardo va llegando a 7 millones de votos. Y de nuevo insistimos, habrá segunda vuelta en Colombia y los dos candidatos que estarán enfrentándose en esa segunda vuelta son Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. Ahí con 16 millones de votos, 71,2% de mesas informadas. Abelardo de la Espriella tiene 44,1%, Iván Cepeda 41,3%, una diferencia de 2,8%, Claudia. La diferencia ahí se mantiene más o menos en 3%. Parece que esto ya se va consolidando en que son más o menos 3 puntos porcentuales la diferencia entre los dos candidatos. Cerca de 500.000 votos, bueno, de 400.000 votos en este momento. Y bueno, y ahí siguen creciendo los dos en votación. Obviamente vamos a ver, cuando ya tengamos más del 90%, empezamos a comparar cómo le fue a Gustavo Petro en esta primera vuelta hace 4 años, pero cuando esté un poco más consolidado, porque en su momento él llegó a 8,5 millones de votos. Sugiero una arista para el análisis también, Claudia y señores analistas y mi querida Catherine. Y es que queda demostrado por segunda vez consecutiva que el candidato que se queda con los logos de los partidos políticos pierde. Casi que el efecto de un traslado del apoyo de los partidos políticos a un candidato es un efecto tóxico. Por tercera vez, porque le pasó a Germán Vargas en el año 2018. Tiene usted razón. Le pasó a Federico Gutiérrez en el 22 y ahora le ocurrió nuevamente a Paloma Valencia en el 26. Pero eso habla muy mal también de los partidos políticos, ¿no? Y a partir de ahora todos los candidatos van a querer cuidarse de recibir esos apoyos institucionales de los partidos políticos. Programáticamente han tenido también muy poco peso, no han aportado ideas a la discusión y yo creo que es esta transición política de Colombia en la cual los partidos tradicionales parecen haber quedado atrás. ¿Y cómo se comportaron durante el gobierno Petro, esos partidos políticos? Sin embargo, a eso voy. Hoy el pacto histórico es la bancada mayoritaria en el Congreso de la República. Cualquier acción que quiera hacer uno u otro candidato necesita del Congreso de la República.
Hoy Abelardo, si no estoy mal, tiene 7, 8 senadores. congresistas. Entonces, digamos, hoy la gobernabilidad no la tiene Abelardo de la Espriella y va a necesitar de acercarse, por ejemplo, a partidos como el Centro Democrático, que es la segunda bancada más importante del Congreso de la República, donde tiene una mayor afinidad, donde muchas personas ya le han hecho un guiño y ya dijeron que si en segunda no pasaba Paloma, lo iban a apoyar. Entonces quiero ver esa Exacto. foto. Mi pregunta es si los va a recibir o no, porque algunas fuentes de la campaña de Abelardo de la Espriella nos dicen, por ahora tal vez convenga mejor irse igualitos, Para la sin segunda, recibir en claro. segunda vuelta apoyo institucional de los partidos políticos. Yo quiero ver la relación que puede llegar a tener un Abelardo ya el día de mañana con lo que es Paloma Valencia y con lo que es el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Pero sí ya tiene garantizado, por así decirlo, un porcentaje grande de los votos de Paloma. Tendrá que hacer algo institucional, de acuerdo, para que esos votantes voten por él, o esos votantes votarán por él. ¿Y cuánto calculan ustedes que puede ser esa votación de Paloma que le llegue a Abelardo? Pues los números de las encuestas planteaban un porcentaje cercano al 60%. Pero aquí lo crítico es, digamos, es preocupante ver que la sociedad colombiana está definiendo elegir procesos de desinstitucionalización, es decir, no partidos, no debates, exacerbación. Eso es preocupante. ¿Sí? Es decir, el escenario político colombiano va a ser un escenario muy complicado, inédito para cualquier momento de nuestra historia reciente, y pues eso también nos tiene que preocupar en este momento. Tenemos que poner una alarma porque obviamente en estas exacerbaciones con personajes de calibre emocional tan fuerte, pues nos podemos contaminarnos de ese ambiente y eso no es bueno para la sociedad colombiana. Sí, Pero una cosa política de también es la personas, no de campaña y otra partidos. cosa es cuando ya les toque gobernar, que ahí sí los va a necesitar en el Congreso. Estamos hablando de campaña, ¿qué conviene más? O que la izquierda está cohesionada, todos están juntos por el propósito del poder, ahí están juntos. En cuanto a Abelardo de la Espriella, con el propósito de poder, ¿va a seguir absteniéndose o no va a seguir absteniéndose de esos partidos políticos con los que después tendrá que gobernar en caso de que llegara a ganar, obviamente? Yo diría, Claudia, que en las próximas 3 semanas Abelardo va a ser mucho más cauteloso a la hora de recibir ayudas. Quizás él podrá decir, si quieren me apoyan, pero no veo foto en tarima. No las veo. Foto en Y tarima tampoco descartada. veo un cambio sustancial en el discurso de Abelardo. Sí lo vamos a ver en Iván Cepeda.